Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a la review del capítulo número 4 de Falcon y Soldado de Invierno. Un capítulo que a estas alturas, a falta de tan solo 2 para terminar la serie, deberíamos saber si esta serie nos está enganchando, si nos gusta, si estamos flipando con ella, si es una seriaza o si por lo contrario no está cumpliendo las expectativas que teníamos puestas en ella. Estamos quizá más cerca de lo segundo que de lo primero. La verdad es que estamos viendo que quizá la serie está siendo un poco floja y que quizá esto podría haber sido contado en una película. Claro, es cierto que para una película estrenada en cine, pues quizá el argumento no atrajese mucho, pero nuestra pregunta es, ¿no se podría haber hecho una película para streaming, para Disney Plus, haberla estrenado directamente en Disney Plus, como queráis llamarlo, en vez de hacer una serie? Quizá esto pues a lo mejor incluso podría haber dado a una película incluso más larga de lo habitual, que en un cine pues a lo mejor no hubiera sido permitido. Fíjate, tenemos esas 4 horas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues a lo mejor aquí podrían haber hecho una película de Falcon y Soldado de Invierno que a lo mejor estuviese cerca de las 2 horas y media, quizá 3. Una película más larga, pero que por lo menos quizá no nos ha hecho que en algunos capítulos hacer las cosas demasiado quizá lentas, un ritmo bastante lento que, bueno, pues no sé, quizá nos ha costado un poquillo. Y tampoco hay, yo creo que demasiadas cosas como para justificar que a lo mejor esto hubiera sido una serie más que una película. Sí que es cierto que como película en taquilla, esta lucha que hay en taquillas por los grandes estrenos, por grandes blockbusters, lo hubiera tenido muy difícil, no hubiera dado los resultados que Marvel Studios hubiera esperado, pero sí quizá en plataformas de streaming, como una película de Netflix. En Netflix estrenan un montón de películas que no es que sean bombazos, pero que están muy bien y que tienen buenas cifras. Yo creo que quizá hubiera sido mucho mejor ir por este camino más que por el de serie y utilizar este formato de serie. Bueno, veamos a ver cómo continúa, porque nosotros viendo esta serie nos parece bastante difícil que haya una segunda temporada. Aún así quedan 2 episodios, quizá todavía nos sorprendan. Decían que el próximo capítulo, el quinto, vamos a tener un pedazo cameo que casi todo el mundo pone en duda, pero que bueno, a lo mejor nos sorprenden y efectivamente sí que hay algo que nos vuelva a enganchar, pero la cosa está un poco flojilla. Es cierto que hay cosas importantes en este capítulo que yo creo que hace que salga un poco la serie. Ha sido, por ejemplo, la aparición ya en acción de las Dola Milaje, que la verdad es que ha sido espectacular. Yo creo que ha sido la mejor parte del capítulo, hemos disfrutado mucho. Estos personajes ya de por sí molan casi mucho más que los personajes que estamos viendo. O sea, personajes que a lo mejor no tienen tanto protagonismo como Sam Wilson y Bucky o el propio John Walker, y que la verdad es que nos han molado mucho más que estos personajes. Bueno, la aparición de las wakandianas, y también incluso Zemo está haciendo un papel interesante. Ya dijimos en el review del capítulo anterior que este Zemo no es el Zemo de los cómics, ¿no? Y además nos hace bastante gracia, porque en este Zemo que estamos viendo en la serie, en este capítulo habla de que él intenta luchar contra los supremacistas. Y es curioso porque este personaje en los cómics realmente es un supremacista. Ha estado siempre trabajando de muy cerca, codo con codo, pues con Hydra y con muchos de estos grupos de poder cercanos a los nazis. Y siempre ha sido un personaje que realmente buscaba dominar el mundo y controlar el mundo. Así que aquí nos están haciendo un cambio que, bueno, nosotros lo aceptamos. Vemos que este personaje está siendo distinto, sí que está siendo bastante interesante, quizá es lo que salve un poco a la serie junto con las wakandianas, y la verdad es que cada vez estamos un poco más cansados de este rollo de policías rebeldes que se trae Sam y Bucky. Quizá en este capítulo no ha sido tan exagerado, pero bueno, quizá ya estamos viendo un poco los límites de estos personajes. También Sam Wilson en este episodio ha tenido un momento de protagonismo intentando negociar con Carly, y yo creo que tampoco ha sido una cosa muy creíble. Y el Soldado de Invierno parece que tiene algunas luces, por ejemplo, el tema este de Wakanda ha molado mucho, y esto es quizá de las cosas que también valoramos en la serie y que hacen que la serie se salve, es contarnos, por ejemplo, cosas, pequeños flashbacks de lo que fue la estancia de Bucky, por ejemplo, en Wakanda. Eso, por ejemplo, nos ha encantado, nos ha gustado, y es quizá por eso por lo que esta serie pues no ha ido al olvido ni está siendo muy criticada, porque bueno, es un producto de Marvel Studios, todos esperamos, ese universo compartido, ese universo cinematográfico de Marvel nos atrae y hace que veamos prácticamente todo, ¿no? Y con el marketing que tiene es bastante probable que mucha gente se haya enganchado. Pero si no fuera por esto, si no fuera por el factor Marvel, quizá esta serie pues hubiera caído en el olvido, ¿no? O sea, lo tendría muy difícil con la competencia que hay ahora. Así que bueno, pues quizá vemos que las tramas no están siendo muy interesantes y no están muy bien matizadas. Creo que las cosas nos van diciendo pequeñas cosas, pero luego no concretan, y yo la verdad que incluso hay momentos en los que me pierdo, ¿no? Quizá la trama de los Sin Bandera es una de las tramas más flojas, sin sentido. No sé muy bien a qué juegan los Sin Bandera.
Nos han contado un pasado un poco confuso, que yo creo que quizá ni siquiera los propios guionistas a lo mejor lo tienen claro. Se supone que Karli y los Sin Banderas son de Madripoor, porque ahí han aparecido después del lapso, pero ahora están yendo al entierro de esta señora que les ha cuidado, que les ha salvado la vida, por decirlo de alguna manera, o les ha guiado. Esta señora está en Riga, en Europa, en la Europa casi, bueno, pues y Madripoor está en Asia. Y entonces, ¿qué ha pasado? O sea, a mí, por ejemplo, si intento trazar la historia de los Sin Bandera, a mí no me queda claro. Tampoco me quedan muy claras sus motivaciones. Yo a un principio pensaba, no sé si es que los Sin Banderas quieren que los que digamos han sobrevivido al chasquido de Thanos, que han sufrido una crisis importante, que ahora cuando ha vuelto la gente de ese chasquido de Thanos que desaparecieron, pues que a lo mejor pues parece que se están dando recursos a ellos y no a los que estaban, o al revés, es todo muy confuso, realmente. Sí que nos queda claro, sí que en este episodio también se vuelve a hacer hincapié en que los Sin Banderas quieren volver a esa etapa en la que, digamos, no había tanta gente, porque dan a entender en este capítulo, igual, son pinceladas que no llegan a matizar y a precisar, que quizá el mundo se estaba uniendo, que toda esa gente que había desaparecido había hecho que el resto de la gente pues fuesen más solidarios, se apoyasen más los unos en los otros y que quizá el mundo fuese mejor. Y que ahora es cierto que al volver ¿cómo es? Ahora me acuerdo, es los repatriados, bueno, es el Consejo de Repatriación Global, aquellos que vinieron del lapso, los que habían desaparecido, pues parece que como que el mundo ahora quiere volver a ser como era antes, y ese mundo que era antes pues quizá era bastante injusto, o digamos que no era tan solidario, ¿no? Esa motivación sí que la entendemos, pero no sabemos muy bien porque su historia no está clara, tampoco está muy claro cómo es el universo Marvel después de ese lapso. Eso es algo complicado, entiendo que la propia Marvel Studios tenga dificultades a la hora de crear futuros proyectos con este tema. La verdad es que es algo tan brutal lo del lapso, ese chasquido de Thanos, que claro que va a tener consecuencias durante toda la vida del universo cinematográfico de Marvel, así que nos tenemos que estar acostumbrados. Es cierto que esto lo hemos visto en otros episodios, pero nunca se ha tenido que contar con un detalle tan geopolítico, tan detalladamente geopolítico, como para que, bueno, pues como que para que genere un montón de preguntas, ¿no? Hemos visto en Spider-Man Lejos de Casa, por ejemplo, veíamos cosas, por ejemplo, cómo el lapso afectó en la vida de Peter Parker en ese instituto, y se vieron cosas muy graciosas, ¿no? Ahí era un aspecto más lúdico, o en Mónica Rambeau a nivel personal lo que le afectó, ¿no? Es todo como muy, muy local, muy centrado, que pues se puede precisar bastante bien, pero claro, que nos cuenten cómo el mundo ha sido durante estos 5 años y cómo ha quedado después de que la gente volviera, es complicado, es una cosa que entiendo, pero que al no contarlos claramente a nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y qué pensamos? ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué esto? Pues igual, tampoco sabemos muy bien la vinculación de Bucky y Sam Wilson con el gobierno de Estados Unidos. Dieron a entender que eran agentes libres, que eso les daba como más margen de acción y más maniobra que a John Walker y a su sidekick, a su compañero, a Lemar Hoskins. Pero tampoco sabemos muy bien qué están haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí nos queda así un poco extraño el tema de cómo está el mundo organizado, y claro, esto cuesta, ¿no? O sea, eso que no nos cuentan por detrás, pues se va ahí pues, metiendo entre la trama y hace que, pues digamos, no nos estamos perdiendo, ¿no? También es cierto que ahora, por ejemplo, ya estamos en el capítulo 4 y a falta de esos dos, que a lo mejor nos sorprenden, tampoco nos han contado esas historias que en el primer capítulo parecían muy importantes, que era como el tema de la hermana de Sam Wilson, que sí que ha aparecido en este capítulo 4, pero vamos, en plan, pues para utilizarla como arma contra el halcón, más que como el argumento de lo que estaba pasando, que es que esta mujer lo estaba pasando mal. Y era algo que quizá pues tenía interés. Por cierto, también nos choca, por ejemplo, el papel de Karli, que intenta ser como una nueva benefactora, un Robin Hood, que ahora hablaremos con el tema de esto de los supremacistas, pero que luego llama a la hermana de Sam Wilson, vamos, como si fuera, vamos, una villana de, vamos, hasta médula. Y realmente, pues, igual, la historia que nos contaban de El Soldado de Invierno con el padre de esa víctima, de aquella persona que mató Bucky en una de sus misiones como El Soldado de Invierno, pues igual, ahora ya han desaparecido, no tienen en cuenta. Y es una lástima, porque justamente esas cosas sí que nos parecían interesantes. De hecho, en los cómics, El Soldado de Invierno, le hemos visto tener que rendir cuentas por lo que hizo en el pasado como Soldado de Invierno, no solo de cara a los gobiernos, sino también él mismo asumir
redimir esos pecados y asumir pues, la culpa, y que de alguna manera estas acciones le van atormentando, ¿no? Y que tiene que superarlo, ¿no? Es una de las cosas que molaba y que esperábamos ver, ¿no? Y que nos dieran más pinceladas de ese pasado del Soldado de Invierno. Al igual, Sam Wilson, también con respecto a los cómics, nos da un poco de pena porque en los cómics hay una etapa muy buena, en la etapa en la que Sam Wilson es el Capitán América, en la que sí que incluso puede casar un poco con la situación actual del UCM, que es un poco ese malestar que existe en la gente, en la población, en el mundo, de que cada vez es un mundo que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, hay más desigualdad, los gobiernos no protegen a todos por igual, los grupos de poder siempre salen con la suya, los más necesitados siempre pagan el plato por todo, y era una cosa que estaba muy de actualidad, y que justamente en la etapa en la que se publicó ese Sam Wilson como Capitán América, pues en Estados Unidos estaba habiendo una tremenda lucha, justo por el tema de las elecciones a presidente, pues con ese trumpismo que estaba ahí haciendo mella y que de alguna manera se quedaba reflejado en los cómics. Ya sabemos que en Marvel Comics tiene, digamos, la virtud de siempre de ver una especie de reflejo de la realidad en sus cómics, y eso lo estábamos viendo. Y esto quizá lo podrían haber aplicado aquí, ese descontento de la gente, junto con ese CRG, el Consejo de Repatriación Global, que podía actuar como un organismo que intenta hacer las cosas bien, pero no lo hace bien, que se muestra corrupta, que se mueve por intereses de unos pocos y que como siempre están pagando el plato. Pues esas cosas que podían haberse explotado más, que yo he hecho quizá eso iba a ir, pensaba yo que la trama de la hermana de Sam Wilson iba a ir por ahí, de momento no sabemos nada y no parece absolutamente interesante el que la hermana al principio nos contaran que lo estaba pasando mal. Cosas que sí que nos han gustado, decíamos antes, el Barón Zemo, ¿no? Bueno, también nos han gustado las wakandianas, ha sido buen detalle lo del poder deshabilitar el brazo de Bucky, un puntazo. Las Dora Milaje bueno, lo contaremos luego cuando hablemos de John Walker, porque le han dado un buen repaso y ha hecho que John Walker se replantee muchas cosas. Pero centrémonos en Zemo, y la verdad que Zemo también ha sido unos personajes que brillan, porque este capítulo ha tenido un discurso bastante brillante, ¿no? Hablando sobre los supremacistas, y que aquellos que buscan el suelo super soldado realmente son, pues eso, supremacistas, y que se están más cercanos a los planes que en su momento Hydra tenía para crear ese soldado perfecto, ese ser supremo, y que incluso ha comparado que estos sin banderas que se enarbolan como defensores de los indefensos, finalmente son, al igual que todo el mundo, supremacistas. E incluso los Vengadores son supremacistas. Todo aquel que ostenta un gran poder acaba siendo un supremacista. Y aquí ha sido un detalle muy bueno, porque Bucky le dice que, bueno, Capitán América tenía su super soldado y nunca lo fue. Y Zemo contesta, como yo creo que todo un homenaje y toda una concesión, diciéndole que nunca ha habido otro Steve, o que Steve es como único. Y esto lo hablaremos luego cuando hablemos del super soldado y de John Walker. La verdad que ahí está genial el tema de Zemo. Ya sabemos que no es un Zemo parecido a los cómics, pero bueno, esta postura y esta nueva forma de actuar de Zemo nos convence, y quizá le vemos como un personaje con bastante recorrido dentro del UCM. Seguimos con el tema hablando ahora de John Walker. Vamos a ir avanzando rápido, que no se haga muy largo este vídeo, intentando hacerlo de un tirón para que no tengamos que hacer mucho editaje y pues sea todo más natural. John Walker también nos ha gustado, es quizá de las cosas buenas, y de hecho nos gusta porque no nos gusta. Es lo que decíamos en un capítulo anterior, una review anterior, de que no os hicierais amigos de John Walker. John Walker no es el amigo de los niños, para nada es un tipo bueno. Eso los que hemos leído los cómics lo sabíamos, y de hecho lo que ha sucedido en este capítulo lo estábamos esperando, ¿no? Y de hecho cosas que a lo mejor han sorprendido a mucha gente, a mí no me han parecido para nada sorpresa, no porque no lo sean, sino porque leyendo los cómics era más que de esperar, ¿no? En este episodio hemos visto que John Walker se ha enfrentado a las Dora Milaje y le han dado para el pelo. Y en ese momento se ha dado cuenta de que realmente no es más que un humano con unos coeficientes y unas habilidades casi superhumanas, pero no llega a ser un superhumano. Y esto lo ha sufrido aquí, incluso de hecho hay un momento en el que se le acerca a Bucky y le dice ¿qué se siente tener ese suero por ahí dentro corriendo y tal, no sé qué? O sea, como que está como un poco envidioso y tiene ahí como una especie de contra Bucky, porque Bucky tiene un solo super soldado, no el del Capi, pero algo le han hecho los rusos en el secreto de Soldado de Invierno, así que eso ha estado muy bien. Y hemos visto que, bueno, que en un momento determinado el destino le ha planteado, y esto yo también sabía que iba a ocurrir, la capacidad de poder inyectarse ese suelo super soldado. En el episodio no se ha visto, pero creo que hay pistas, o sea, esto no es un spoiler, porque quien ha visto el episodio ha visto como en un momento determinado ha sido capaz de doblar una barra de hierro, y no sé si ha sido Bucky o Sam Wilson, se ha percatado y se ha dado cuenta de que John Walters
algo tiene, ahora algo especial tiene. Y hemos visto pues esa imagen que está dando mucho que hablar en redes sociales, y por eso quizá esta review del capítulo 4, que al principio iba a ser muy sosa, la verdad es que siempre estamos esperando bastantes días a hacer la review porque también queremos ver un poco lo que se está moviendo en redes sociales y contároslo en el vídeo, ¿no? Y este es un caso bastante divertido, ¿no? En las redes sociales se están diciendo que, madre mía, este John Walker, este Capitán América, no es el Capitán América que todos esperaban, que por favor, que vuelva a Steve Rogers, que es que no se parece en nada como a Steve Rogers. Y es que es justamente de lo que se trata, que John Walker no es Steve Rogers y el Capitán América de John Walker no es el Capitán América de Steve Rogers. Y eso lo sabíamos quien hemos leído los cómics y lo estábamos esperando como agua de mayo, y aquí se está produciendo esos primeros cambios que vamos a ver la verdadera cara de este John Walker. Cosas interesantes que han aparecido en este episodio. Bueno, pues en un momento determinado ya hemos dicho que es probable que John Walker se inocule el suero super soldado y obtenga esos superpoderes. Aquí vamos a retomar una frase que decía el profesor Erskine cuando estaba hablando con Steve Rogers, diciendo que el suero super soldado potencia tanto lo bueno como lo malo. Y ese es el problema, y ese es la razón por la cual el profesor Erskine eligió a Steve Rogers como el primer sujeto del proyecto Renacimiento, y no cogió, por ejemplo, al que era, digamos, el matón o el soldado más destacado en esa compañía de soldados que habían sido voluntarios para el experimento del proyecto Renacimiento, ¿no? Lo explicaba el propio profesor Erskine al general o al coronel, diciéndole que cuanto más, quien tiene poder, si se le da más poder, acabará siendo corrompido por el poder y no será una persona justa, ¿no? Entonces por eso elegí al Capitán América, porque, digamos, a Steve Rogers, porque tiene unos mejores valores, y sabrá apreciar mejor, al haber sido débil en su momento, sabrá apreciar mejor el que ahora sea fuerte, y digamos que tendrá más tacto a la hora de tratar con ese nuevo poder, ¿no? Que aquel que siempre ha tenido poder y se le da más poder, ¿no? Son esas cosas que realmente nos gusta. Y es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado. John Walker, si se ha inoculado el suero super soldado, esa parte, digamos, negativa se ha potenciado y lo hemos visto claramente. Vamos a hablar un momento de lo que es John Walker en los cómics, compararlo con el John Walker que estamos viendo, porque hay algunas diferencias, pero realmente su adaptación está siendo bastante adecuada. Yo creo que podemos decir que nuevamente Marvel Studios ha hecho una nueva adaptación del personaje con bastante éxito pese a los cambios. John Walker en los cómics nunca ha llegado a tener el suero super soldado inyectado en su ser. Él realmente se sometió a un proceso distinto, que no es el suero super soldado, sino es otro creado por, y esto sonará, por la gente de poder. Bueno, vamos a decirlo en inglés, Power Broker. Este es el nombre de las personas, el proyecto que estaba detrás, junto con, incluso hay uno de estos miembros de Power Broker, al final también consiguió superpoderes y se autodenominó Power Broker, ¿no? Pero esta organización de Power Broker tenía un sistema pues para dar más fuerza, más velocidad, hacer, digamos, una especie como de superhumano, pero no es para nada el suero super soldado, ¿vale? Es curioso porque Marvel Studios lo que ha cogido es el tema de Power Broker, y en vez de hacer una cosa muy compleja que la gente no va a entender, pues yo creo que lo ha simplificado, y son ellos los que van a hacer pues que con el suero super soldado hagan esa especie como de proyecto. En su momento, John Walker es un patriota, y aquí son las diferencias con Steve Rogers. La diferencia es que mientras Steve Rogers es un chico patriota nacido en Brooklyn, un espacio más urbanita, John Walker es más esa América profunda, esa América un poco más rural. De hecho es un poco, no recuerdo ahora mismo el lugar de origen, pero creo que aquí se respeta también en el UCM. Tiene un concepto de patriotismo más distinto que el de Steve Rogers, ¿no? Para él, servir a su país es lo más importante, y de hecho John Walker que se queda frustrado porque él no ha podido participar en ninguna guerra. De hecho, su hermano muere en Vietnam, y entonces él se siente la necesidad de cumplir con su patria como hizo su hermano, y lo que pasa es que no tiene ninguna oportunidad. Esto finalmente le hace que participe en ese proyecto de Power Broker, una entidad que generalmente usaba a la gente que sometía a este poder para, digamos, que les debieran ese proceso de mejora y estuvieran a su merced, pero en este caso John Walker, a través de otra persona, consiguió salir de esta Power Broker y se fue convirtiendo en una especie como de superhéroe. Quiso ser un superhéroe, y es cuando tenemos el superpatriota. Pero este superpatriota coincidía en un momento en el que la popularidad del Capitán América no estaba en su momento más alto, y digamos que porque no representaba los intereses del gobierno de Estados Unidos. Y ahí es
uno de los factores importantes de la diferencia entre Steve Rogers y John Walker. El Capitán América representa unos valores americanos sin duda alguna, unos valores patrióticos, pero en el que digamos el pueblo está por encima del gobierno, mientras que John Walker entiende a América como el gobierno de Estados Unidos y a él le debe su lealtad y hará cualquier cosa, incluso aunque esas cosas no sean quizá justas. Él digamos que tiene un concepto de la justicia bastante distinto y es lo que hemos visto muchas veces, esto es habitual en el Capitán América, que tenga este dilema, el Capitán América, de seguir las órdenes que son injustas, pero que manda el gobierno de Estados Unidos a hacer algo que realmente pues, sería lo bueno y lo justo, ¿no? De hecho, son los motivos por los cuales decide abandonar el escudo del Capitán América y convertirse en nómada, ¿no? Un momento en el que John Walker es reclutado para ser este Capitán América, ¿no? De hecho, bueno, cuando es súper patriota, él intenta hacer acciones buenas e incluso intenta buscar que la opinión pública, y lo hace con éxito, le apoya a él frente al Capitán América, atacando y tachando al Capitán América de no servir a los intereses de América, ¿no? Finalmente consigue convertirse en el Capitán América y veremos poco más tarde que este Capitán América no es el Capitán América que todo el mundo esperaba y se le ve pues un ser que se deja llevar por la ira, se deja llevar por unos prejuicios bastante chungos, es un tío que no es Steve Rogers básicamente, y de hecho cuando tú lees los cómics te empieza a caer mal. Finalmente, el propio John Walker se da cuenta de que él no representa a la América de Steve Rogers, se representa otro tipo de América y finalmente cede de nuevo su escudo y su uniforme al Capitán América original, a Steve Rogers, cuando este se hacía llamar el Capitán. Y veremos finalmente cómo John Walker asume la identidad del USA Agent, que es un personaje, vamos a llamar superhéroe, pero es un superhéroe quizá roza lo de antihéroe. Es un personaje que ha estado en varios grupos y ha tenido problemas por su forma de pensar y por su forma de actuar. Se ha pegado con varios miembros del equipo, la forma de actuar no es quizá la más adecuada para lo que suelen ser los valores de los Vengadores. Estuvo en los Vengadores Costa Oeste. Y pues ahí hemos tenido a ese capitán, a ese John Walker, que estaba en los cómics, y aquí en el UCM lo hemos visto más o menos reflejado. Aquí lo hemos empezado ya a ver y hemos visto ese cambio, ¿no? El cambio que se ha producido, es quizá la escena que ha impactado, es la escena que se está hablando ahora con bastante importancia dentro de las redes sociales, y es ese final en el que hemos visto a John Walker llevado por la ira y por una rabia inusitada, ver cómo el escudo del Capitán América aparece manchado en sangre, cometer un delito, cometer un asesinato, casi a sangre fría, elimina a un sin bandera. Es curioso porque, un pequeño apunte, el personaje Carly a mí no me convence y el personaje sin bandera que ha sido asesinado por John Walker, en poco tiempo en pantalla me ha dado más feeling, me ha gustado mucho más que el personaje de Carly. Fíjate, eso que ha aparecido muy poco en comparación a lo de Carly. Sí que me ha convencido, ¿no? Cuando ese personaje dice que él era fan del Capitán América pequeño y que el Capitán América que ve ahora no es el Capitán América que él veía de pequeño, ¿no? Y esas son cosas que me han parecido mucho más interesantes que el papel que está realizando Carly. Dicho esto, John Walker es cierto que reacciona porque hemos visto que su compañero Lemar Hoskin muere en combate, es asesinado de una forma accidental, es lanzado contra creo que una columna y su cuello, entendemos que su cuello se ha roto y el personaje muere. Esto era algo que esperábamos. De hecho, yo lo esperaba en el capítulo número 2. Nosotros sabíamos que John Walker tendría que cambiar, que tendría que mostrar su verdadera faceta. Esa verdadera faceta se expone porque ahora mismo se ha potenciado por el suelo super soldado. Pero ya vimos algún gesto anterior, por ejemplo, cuando vimos que estaba interrogando a gente que estaba asociada con los sin bandera para buscar información y no le querían decir nada. Pero yo cuando vimos la lucha en el camión y vi a Lemar Hoskin que se había disparado, digo, la va a palmar. Porque sabíamos que necesitábamos algo, necesitamos un suceso que digamos que a John Walker le traumatizase o que le hiciera reaccionar y se convirtiera en ese personaje que, movido por la revancha, por la rabia, por el deseo de venganza, viéramos el verdadero rostro de John Walker. Hasta la fecha veíamos esa parte más amable, hemos visto esa transformación poco a poco, no mucho, pero yo esperaba que en ese momento muriera. Cuando vi que se salvó por el escudo dije, vale, se ha salvado, pero tiene que palmarla. De hecho, igual, al ver al sin bandera contar lo del Capitán América, ya dije, te has puesto una X demasiado grande para que en este episodio la palmes, y efectivamente así ha sido, así la ha palmado. El caso es que
ese hecho hace que veamos a un John Walker que asesine. Y esto ha sido un debate bastante divertido estos días en redes sociales, porque veo mucha gente que, bueno, antes de ir a ese debate, también ha sido bastante curioso el hecho de que la gente está echando pestes de este personaje. De hecho, incluso haya llegado a difundir una fake news en la cual decían que Wyatt Russell, el actor de John Walker, había cerrado sus redes sociales por todo el odio que estaba recibiendo por parte de su personaje. Y esto que al parecer es falso. Al parecer este actor, esta persona no tiene nada de redes sociales y de hecho al parecer se ha filtrado que está disfrutando mucho viendo las reacciones y los memes, porque hay bastantes memes, de ese odio que tiene la gente hacia su personaje. Y él está contento porque eso significa que ha hecho un buen trabajo. Es decir, lo ha interpretado como debía ser. Porque realmente John Walker es un personaje que no nos tiene que gustar, nos tiene que caer mal, le tenemos que coger manía, tenemos que sentir que echamos muchísimo de menos a Steve Rogers y queremos que Chris Evans vuelva a ser el Capitán América, que este no puede ser nuestro nuevo Capitán América. Y lo ha conseguido a la perfección. Nosotros sabíamos que esto tiene que suceder y que esto que tiene que cambiar y que probablemente en los últimos episodios se vea cómo ese escudo deja de estar en manos de John Walker y veremos quién se queda con él, que son unas cosas que hablaremos ahora al final del vídeo. Él lo ha hecho perfecto y la gente está echando peste sobre este personaje que, bueno, pues yo creo que está bien, o sea, el objetivo está más que cumplido. Pero también ha habido un debate bastante curioso de gente que se ha salido un poco, bueno, no en defensa del personaje, sino por buscar las cosquillas a aquellos que dicen, este no es nuestro Capitán América porque el Capitán América no mata, Steve Rogers nunca mataría. Y se han apresurado a mostrar un montón de escenas de otras películas, como principalmente El Primer Vengador, como Steve Rogers, además de usar pistola, dispararla y probablemente matar a gente, y de hecho el Comando de Aviadores mata a bastantes nazis, pues como el Capitán América probablemente mató a bastantes nazis. E incluso también ha habido alguna escena que se ha sacado diciendo que probablemente haya habido también gente muerta por daños colaterales del Capitán América y que el Capitán América no tenga muchos miramientos a lo mejor. Por ejemplo, una de las que se sacaban es cuando huye en Soldado de Invierno de la base de S.H.I.E.L.D., el Triskelion, coge y provoca que un avión, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Un helitransporte, no, un Kingjet de los Vengadores lo derriba. O sea, y no se preocupa si el piloto va a sobrevivir o no. O sea, ¿qué sabe el Capitán América que derribando ese avión va a conseguir que el piloto sobreviva o no? Es una de las cosas que la gente está sacando para dar a entender de que, bueno, Steve Rogers tampoco es trigo limpio. Bueno, yo creo que esto está bien, es un debate que es divertido, a mí me ha hecho mucha gracia verlo en internet, pero yo creo que es con matices. Yo efectivamente es cierto que Steve Rogers ha podido matar a gente, pero siempre ha sido en el marco de la guerra. No es que esto le excuse, sino que, bueno, obviamente, pues en una guerra muere gente y obviamente los soldados pues van a matar, desgraciadamente, a otros soldados. Aquí la cuestión es que lo que no ha hecho nunca el Capitán América es matar a sangre fría, o bien a sangre fría, o bien llevado por una ira en la cual él no sea capaz de controlar la ira. Es aquí donde se demuestra que Steve Rogers es único. Se demuestra que Steve Rogers era el elegido por el profesor Erskine porque su forma de ser le hace el candidato ideal para ese supersuero soldado, que es el único que lo ha inyectado en su forma original. Hay que recordar que el resto de sus supersoldados son derivados de la sangre de Steve Rogers o cualquier otro intento de recrearlo, no es ese suelo supersoldado originario, por lo cual ya Steve Rogers va a ser único, el Capitán América de Steve Rogers siempre va a ser único. Hagamos lo que hagamos, porque había que coger la fórmula original con la persona original. Y es una cosa que eso ni en los cómics nunca se va a producir. Aunque haya varios Capitanes Américas y aunque nos hayan mostrado a Isaiah Bradley, o veamos incluso al Patriota, o veamos a otros Capitanes América que tengan el suelo de super soldado. Es una de las cosas que nos gusta mucho de Steve Rogers, es lo que le hace único. En cambio, John Walker ha matado a sangre fría, llevado por la ira, por la venganza, sea lo que sea. Obviamente el suelo de super soldado afecta a la gente y potencia tanto lo bueno como lo malo. Y siempre hay efectos secundarios y la única persona que parece que no tiene efectos secundarios es Steve Rogers. Ha sido una de las cosas que nos ha gustado ver, es cosas que esperábamos los que hemos leído los cómics, así que por esa parte bien y contentos. ¿Qué más cosas podemos contaros? Bueno, realmente lo que queda de serie no nos deja mucho margen de maniobra. Es cierto que no sé si habrá una segunda temporada o no. Es cierto que dije en el episodio anterior que esto como mucho podría... que un misterio que nos queda por resolver, que quizá
nos enganche a lo que quede de serie es saber quién está detrás de esa agente de poder, quién es Power Broker, quién está detrás. E incluso nosotros en el vídeo anterior hemos teorizado por la posibilidad de una conexión con Secret Invasion y que a lo mejor ya haya Skrull infiltrados y ese agente de poder pues sea quizá el primer Skrull en la forma de agente Carter. Esto molaría un montón, así que si acertamos nos llenaremos de gloria. Si no, pues nada, hemos fallado una vez más. Y queda también pues el morbo de saber quién se va a quedar con el escudo del Capitán América, ¿no? Si se lo quedará Sam, se lo quedará Bucky o se quedará en un museo o buscarán a otro candidato. Pero es quizá las únicas cosas que nos quedan por resolver, porque realmente no hay mucho más en la serie que nos vaya atrayendo, ¿no? Así que nos contarán estas dos últimas tramas por resolver. Hay que recordar que, bueno, pues Sam Wilson parece que no es digno, él no se siente digno de ser el Capitán América, y esto le da mucho miedo a Bucky, porque él piensa que Steve Rogers, cuando entregó el escudo a Sam, es porque pensaba que era el elegido, era el adecuado. Y si Steve Rogers se ha equivocado con Sam Wilson, perdón, significa que también se ha equivocado Steve Rogers con él, creyendo en que su amigo Bucky es al final como una persona y que todo lo que ha hecho como soldado de invierno pues es perdonable, y entonces a lo mejor no es así. Entonces eso está muy bien y veremos a ver quién se queda con ese escudo, porque también hemos de recordar que en los cómics el soldado de invierno ha sido el Capitán América. La diferencia, lo vamos a decir aquí ahora, es que mientras que Sam Wilson se convirtió en el Capitán América porque Steve Rogers decidió que era el adecuado, el Soldado de Invierno se convirtió en el Capitán América cuando este murió en los cómics y fue, digamos, Nick Fury el que decidió que quién mejor que Bucky para enarbolar el tema del escudo. Probablemente cuando Steve Rogers entregó el escudo a Sam Wilson lo hizo porque quizá el Soldado de Invierno tiene ya, bueno, ya para empezar ya había sido Capitán América anteriormente, y Steve Rogers se dio cuenta de toda la polémica que levantó, que en los cómics levantó muchas polémicas, es decir, la gente en los cómics, es decir, el gobierno de Estados Unidos en los cómics decía que por qué tenía que ser Capitán América, le pusieron muchas pegas, había sido un criminal, un asesino, y cómo podía ser, y bueno, tuvo ciertos problemas para ser bien visto por la opinión pública, nada más siendo también parte de los Vengadores, pues tuvo bastantes problemas, ¿no? Es una cosa muy chula que nos hubiera gustado a lo mejor haber visto en el UCM, no sé si lo veremos, no sé si habrá oportunidad o no, si vemos si en el caso de que es el Soldado de Invierno se convierte en Capitán América. Por eso queríamos que nos contasen ese pasado y ver cómo lo lleva el tema de esa culpa, de todo lo que ha cometido, de todos los crímenes que ha cometido como el Soldado de Invierno, pues cómo él lo lleva, ¿no? De la misma manera que hemos visto en este episodio ese flashback en Wakanda, cómo elimina de su mente la programación y cómo le llena de satisfacción y se pone a llorar de alegría, eso está muy bien. Pues bueno, pues nos gustaría saber más, y de eso no hemos visto nada en la serie. Y tampoco hemos visto nada de esa etapa de Sam Wilson como Capitán América, en el cual se alza como el defensor de los más débiles. Y lo intenta hacer aquí, pero lo hace de una forma muy rara, pero muy rara. Intenta ayudar a Carly diciendo que si haces lo que quieres hacer te vas a convertir como en aquellos a los que quieres derrotar. Es decir, el discurso de Zemo, es decir, que te conviertes en una supremacista, ¿no? Y ahí Carly dice, me estás liando, me estás intentando que diga cosas que no quiero decir. Bueno, es la única cosa que hemos visto que parecía interesante por parte de Sam Wilson, pero no ha llegado a concretarse nada y nos ha quedado así la cosa un poco... En fin, esto ha sido lo que ha dado de sí el capítulo número 4 de Halcón y el Soldado de Invierno. Nos quedan tan solo 2 episodios, veremos a ver qué ocurre. Generalmente la serie no está mal, pero sí quiero que flojea un poquillo y veremos a ver estos episodios que nos depara. Así que sin más, lo dejamos aquí, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like. Y en esta ocasión sí que os queremos preguntar y que dejéis en opiniones qué os parece a vosotros todo este tema de este John Walker, de este Capitán América, de eso de Steve Rogers mata o no mata. ¿Es realmente el Capitán América más malo de lo que parece? De hecho, bueno, es un debate bastante interesante, que esto en los cómics apareció más de una vez. Ver cómo gente de la calle en los cómics decía que gente como Spider-Man realmente era bastante peligrosa, aduciendo que cuántas veces el Duende Verde ha sido, ha sido atrapado, y que nunca Spider-Man acaba con él, no lo ha matado, y que por todas esas veces que él ha dejado suelto otra vez, que se acaba siempre escapando, todas las muertes que han surgido a raíz de esos intentos de Spider-Man, es decir, Spider-Man obra bien cuando detiene a un villano y no lo ejecuta. Es un pensamiento muy extraño, pero esto en los cómics
ha servido para historias muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y esto es un poco también con lo que hemos visto nosotros aquí con el UCM, con ese Thanos was right, con ese Thanos tenía razón. El plan de Thanos, muchos decían, joder, es que tiene sentido, estamos súper poblados, si desapareciera la mitad, pues joder, Thanos lo único que hace es mirar por el bien del universo. Pues esos pensamientos que son un poco complicados se han visto en el cómic y bueno, pues son cosas que son interesantes, ¿no? Pues nos gustaría que nos dijerais vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis sobre estos Capitanes Américas? ¿Cómo actúan? ¿Si está bien o mal? Y nada más, suscribiros al canal como siempre. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si dais a la campana de notificaciones, os recibiréis notificaciones diciendo que hemos subido un vídeo nuevo. Y como siempre, nuestras redes sociales a vuestra disposición para lo que queráis. Así que sin más, lo dejamos en la siguiente review. Capítulo 5, que nos prometen un cameo impresionante, a ver si es verdad o no. A ver si estos dos últimos episodios remonta un poco y deja la serie en un nivel un poquillo más alto. Pero bueno, en general estamos disfrutando de esta serie y vosotros espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.